Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Y el día de hoy, jueves 9 de diciembre, una fecha muy importante en la historia del Perú, Día del Ejército Peruano. Un día como hoy, en las Pampas de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, aconteció el denominado la Batalla de Ayacucho. Con un día como hoy se sella la independencia del Perú y de toda América meridional. Bien, vamos a empezar entonces el día de hoy. Esta clase va dirigida a los estudiantes del quinto año de secundaria, sección B. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Bien, el día de hoy vamos a hablar un nuevo capítulo en la historia del Perú. Hoy hablaremos desde 1985 hasta el año 2000. Hoy tocaremos los gobiernos de Alan García Pérez en su primer periodo de gobierno, de 1985 a 1990, y luego de Alberto Fujimori, desde 1990 hasta su retiro del Perú, año 2000. Bien, antes de 1985, acuérdense ustedes que gobierna nada más y nada menos por segunda vez el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, representando al partido político de Acción Popular, al lado de su hermosa y bella dama Violeta Correa. Antes del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, acuérdense ustedes que el Perú regresa a la democracia gracias a la presencia del tecnodemócrata Francisco Morales Bermúdez Cerruti, aquel personaje que formó nada más y nada menos la Asamblea Constituyente en 1978 y aquel que le dio el protagonismo a Víctor Raúl Haya de la Torre para confeccionar la Constitución de 1979. Acuérdense ustedes que Francisco Morales Bermúdez Cerruti gobierna desde 1975 hasta 1980. Antes de Francisco Morales Bermúdez, acuérdense también, mis apreciados estudiantes, que gobernó en el Perú el general Juan Velasco Alvarado, a través del golpe de Estado que le dio al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 3 de octubre de 1968. Y así llegamos al año 1985, después de una crisis política, después de una crisis económica. El Perú y toda la población en su conjunto en el año 1985 se esperanzó nada más y nada menos en el candidato más joven de la historia. Estamos hablando de Alan Gabriel García Pérez. Sí, señores, Alan Gabriel García Pérez fue uno de los más grandes discípulos del maestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Tanto así que en 1978 fue convocado por el mismo Haya de la Torre para formar parte nada más y nada menos de la plancha que constituiría la Asamblea Constituyente de aquel tiempo. Sí, señor. En el año 1980 se convierte en diputado, miren ustedes, representando al partido aprista. Víctor Raúl Haya de la Torre tuvo vamos a llamar así, un gran concepto y una gran fe a Alan García Pérez. Acuérdense que este personaje, Alan García, logró lo que el viejo líder y fundador del APRA no había logrado, alcanzar la presidencia del Perú. Alan Gabriel García Pérez, en 1985, junto con Armando Villanueva del Campo, logran acceder nada más y nada menos a la Secretaría General de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y así inscribir su candidatura en 1985 para presentarse a las elecciones de aquel año. Sí, señor, 1985, mis apreciados estudiantes de esta maravillosa y extraordinaria promoción del quinto año de secundaria sección B. Se presenta Alan García Pérez representando al partido aprista y representando a la Izquierda Unida se presentaría nada más y nada menos
Alfonso Barrantes Lingán. Miren ustedes, alcalde de Lima y protagonista principal de la creación del famoso vaso de leche. Los dos se presentaron, señores. Lamentablemente, ni uno de los dos pudo superar la valla establecida por la Constitución de 1979. Se presentaron también Luis Bedoya Reyes, representando nada más y nada menos al PPC, Javier Alba Orlandini, Roger Cáceres Velázquez, el mismo Francisco Morales Bermúdez, pero Alan García y Alfonso Barrantes fueron quienes ocuparon los primeros puestos. Y como estos no habían llegado a lo que exigía la Constitución del 79, se fueron a segunda vuelta electoral. Y en la segunda vuelta electoral, o para la segunda vuelta electoral, Alfonso Barrantes Lingán renuncia a su candidatura y le otorga el triunfo, nada más y nada menos, a el doctor Alan Gabriel García Pérez, abogado de profesión. Alan García Pérez ingresa al poder en 1985. Todo el Perú apostó por él, sí señor. Fue el candidato más joven, líder del APRA, logrando lo que el viejo fundador y caudillo del APRA no había logrado. Alan García ingresa al poder y encuentra la herencia del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué nos dejó Belaúnde, señores? Ahí están 4 aspectos de gran importancia. Una crisis económica representada por la inflación, devaluación y el déficit. Sí, señor. Demasiados gastos públicos. No había superávit. El Perú se encontraba al borde del colapso. Sí, señor. A esto se aumentó la presencia nada más y nada menos de grupos terroristas, como Sendero Luminoso, dirigido por Abimael Guzmán Reynoso, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, dirigido por Víctor Olay Campos. A esto también se suma nada más y nada menos la presencia del narcotráfico, el cual estuvo asociado al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Y otro aspecto de gran trascendencia en la historia, señores, los actos de corrupción que siempre vamos a encontrar en gobierno tras gobierno. Claro que en algunos gobiernos se va a representar con mayor presencia los actos de corrupción. ¿Cuál fue el modelo económico de Alan Gabriel García Pérez en 1985 hasta 1990? Un modelo económico heterodoxo. O sea, un modelo económico desordenado, demasiado populista, demasiada demagogia. Un intervencionismo total por parte del Estado. El Estado va a asumir el control de la economía en el Perú y eso lo trajo abajo completamente. A esto, Alan García determinó el pago de la deuda externa solo con el 10% de las exportaciones. ¡Wow! El mundo entero y los países del primer mundo dijeron, no, el Perú tiene que ser declarado definitivamente ineligible. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo declaró así. Se cerraron el acceso a nuevos créditos en el mundo, se espantó definitivamente la inversión extranjera, muchos extranjeros capitalistas, inversionistas, observaron que sus capitales y dinero corría peligro y se fueron del Perú, generando desempleo y una crisis total. Señores, el Perú en el mundo se considera en ese tiempo como el país de riesgo crediticio porque no pagaba su deuda. ¿Qué hace Alan García? Aumenta los sueldos de los empleados, incrementa el sueldo mínimo. Dijo, yo no me hago problemas. Le ordenó al presidente del BCR a subsidiar, miren ustedes, con dinero. Había dinero, pero no había que comprar porque no había producción. La producción no era conveniente hacerlo porque se trabajaba para perder. Y Alan García subsidió los productos de primera necesidad. Y para esto, ¿qué le dijo Alan García al empresario, al industrial? No te preocupes. No te preocupes. Yo voy a crear el dólar MUC.
MUC. ¿Qué es el dólar MUC, mi apreciado estudiante Ariel Astete? Miren ustedes, ¿qué fue el dólar MUC? El dólar barato, el dólar congelado, el dólar subsidiado, solamente para los importadores. Pero ¿saben qué pasó? Muchos empresarios se valieron del dólar MUC para enriquecer, triplicar, quintuplicar sus fortunas. Compraban el dólar, miren, hoy, 8 y 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana lo vendían en el mercado libre, a precio real. Les convenía mucho más comprar a precio barato y venderlo a precio real, en lugar de importar y producir. Con eso se vino abajo la economía de nuestro país, señores. Miren ustedes, ¿cuál fue el objetivo según Alan García al crear el dólar MUC? Aumentar la producción y generar empleo. No, mentira, señores. Los empresarios optaron por comprar, sí, gracias Alan, y a las 2 horas venderlo a precio real. Sí, señores. Miren ustedes. El punto de quiebre del gobierno de Alan García, al verse al borde del colapso, fue nada más y nada menos la estatización de la banca en 1987 y la crisis galopante que traía el Perú abajo. Sí, señores, el 28 de julio en Mensaje de la Nación, en 1987, Alan García anunció la estatización de la banca. Esto generó gran controversia entre todos los banqueros. Protesta frente a esto, aparece nada más y nada menos un movimiento de libertad, un movimiento de lucha, dirigido nada más y nada menos por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. ¿Cuál fue la causa de este grupo político que va a aparecer en protesta a la estatización de la banca? Señores, cuidar los intereses de las personas que invirtieron en el Perú. Esa propuesta fue definitivamente neoliberal. A esto se sumó la hiperinflación. En 1987, debido a la estatización de la banca, no había producción ni productividad. En el 88, el alza de los precios llegó en 1.722%, los famosos paquetazos. Miren ustedes, 1989, el alza de los precios aumentó a 2.775%. En el 90, 4.541%. Resultado, una hiperinflación. Sí, señor. Ya el Perú se encontraba pues definitivamente al borde del colapso y eso generó nada más y nada menos las colas. Pregunten ustedes a sus familiares. Pregunten ustedes las colas durante el gobierno de Alan García. La gente tenía dinero, sí señor, pero no había que comprar. Había escasez, no había producción. La escasez de los productos básicos, azúcar, leche, aceite, queroseno, las largas colas para conseguir esos alimentos en forma, miren usted, racionadas. Sí señor, así fue. Aparece la idea de Alan García de crear para los desempleados un programa de apoyo al ingreso temporal. Y ese programa de apoyo al ingreso temporal fue nada más y nada menos el PAIT. P-A-I-T. PAIT. Sergio González. ¿Qué fue el PAIT? El programa de ingreso, de apoyo al ingreso temporal. Se contrató a tutti li mundi. Se contrató a todo el mundo, señores, para mejorar los parques, las pistas, avenidas. Todo el mundo tenía trabajo. Donde trabajaban 4 personas, había 20 personas. Todo el mundo trabajaba. Todo el mundo cobraba, porque Alan García ordenó, ¿qué cosa? Subsidiar. Habló con el BCR y se fabricaron billetes a montón para pagar todo. Pero no había que comprar. No había que comprar, señores. Había una escasez completa, porque no le convenía al productor, miren ustedes, comprar, porque el Estado controlaba el precio de los productos. No era como ahora, una economía de libre mercado, donde la competencia prima. En cambio, en ese tiempo,
todos los precios tenían un estándar en su valor. Señores, se suma la escasez, se suma el terrorismo, y durante ese tiempo Alan García unifica nada más y nada menos lo que fue la Guardia Republicana, la Guardia Civil, la Policía de Investigación del Perú, las unifica creando la PNP, la Policía Nacional del Perú. Se crea también el famoso Ministerio de Defensa, dirigido por Luis Mantilla. Aumentan también los atentados terroristas, aparece Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. ¿Quién no recuerda el atentado en Tarata, en Miraflores? Miren ustedes, las Fuerzas Armadas intervienen a las universidades, se crean comités de autodefensa, los ronderos en las provincias, se ordena la ejecución extrajudicial por orden de Alan García a los amotinados en el Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Y se cometen crímenes de lesa humanidad en Acomarca, en Pucayacu, en Cayara y entre otros lugares. Sí, señor. Las consecuencias de esta economía basada en la inflación, devaluación y déficit, nada más fue la creación y emisión de billetes. Miren ustedes los billetes en el 85. Alan no se hizo problema, fabriquen monedas, tanto monedas de metal como monedas de papel. Cambia el sol por los llamados INTIs. Sí, señor. Miren ustedes, los precios se multiplicaron un promedio de 22.000 veces durante el gobierno de Alan García. Se triplicó, nada más y nada menos, el número de familias pobres. La pobreza aumentó de 16% a un 45%. En el año 90, los trabajadores, con sus salarios, solamente compraban la mitad de lo que compraban en 1985. De cada 2 niños de edad escolar, miren ustedes, 2 tenían desnutrición crónica. Y así sucesivamente. Llegamos prácticamente al final del gobierno de Alan García con una deuda extremada, señores. 13.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. Hoy en día, el Perú, Sergio González, debe 44.000 millones de dólares. Mira cuánto se ha acrecentado la deuda. Sí, señores, van a desaparecer nuestras reservas internacionales. Claro, se fabricó monedas de metal y monedas de billete. 105 millones de dólares el BCR utilizó para poder subsidiar nuestra economía nacional. Señores, la inflación de los 5 años de gobierno atrista fue la más terrorífica, señores. La más terrorífica. Un desastre total durante el primer gobierno de Alan García Pérez. La población estaba decepcionada. Y así llegamos a 1990. Ya la población no creía en los partidos tradicionales. Aprovechándose de esto, aparece nada más y nada menos el premio Nobel, Mario Vargas Llosa, representando al partido Fredemo para las elecciones de 1990. Y aparece un chinito, profesor de estadística de la Universidad Agraria en La Molina, casado con Susana Igush, y con 3 palabras logró conquistar la mente y los corazones de la gente: honradez, tecnología y trabajo. Estamos hablando del partido Cambio 90, sí señor. Se presentan a las elecciones en 1990. Miren ustedes, se presentan a las elecciones de 1990 y de todos los participantes, Mario Vargas Llosa, Alberto Fujimori, Alfonso Barrate Vigar y Roger Cáceres Velázquez, representando al partido Frena Traca el Chullo, de estos 4 pasarían a segunda vuelta Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. ¿Sí, señor? Y en segunda vuelta, según la Constitución de 1979, ganaría Cambio 90 en el Perú. Este partido se uniría o recibiría el apoyo nada más y nada menos de la Izquierda Unida y del Partido Aprista. Y es así como Alberto Fujimori ingresaría a gobernar nuestro Perú en 1990. Lo primero que hizo Fujimori, ¿qué cosa fue? Señores, lo primero que hizo Fujimori es tomar el modelo económico
de Mario Vargas Llosa, aplicando una política de Fuji Shop. ¿Sabe por qué razón perdió Mario Vargas Llosa en 1990? Porque fue muy sincero. Yo acabaré con la inflación, dijo Mario Vargas Llosa. ¿Qué quiero decir? Este tarro de leche que cuesta, ejemplo, 1 sol, en mi gobierno costará 4 soles. La gente dijo, ¡wow! Se asustó, no puede ser. Y le tocó a Alberto Fujimori. Y dijo, este tarro de leche que cuesta 1 sol, en mi gobierno costará 1 sol 50. ¡Bravo! Y la gente apostó por Alberto Fujimori. Lo dijo el mismo Mario Vargas Llosa. Señores, es así, de esta manera, que ingresa al poder Alberto Fujimori. Y cuando ingresó al poder, tomó nada más y nada menos el mismo programa. El mismo programa lo aplicó de Mario Vargas Llosa en el Perú. Sí, señor. Y la gente empezó a protestar y a decepcionarse del chinito. En ese tiempo el Congreso era bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y Fujimori disuelve el Congreso el 5 de abril del año 1992, apoyado por el capitán y doctor Vladimiro Montesinos Torres, suspende las funciones del Congreso, cierra el Congreso Fujimori, cierra el Poder Judicial y el TC, el Tribunal de las Garantías Constitucionales. ¿Cuál fue el objetivo de Alberto Fujimori al cerrar el Congreso, señores? Crear un Congreso, entre comillas, más eficiente, más práctico, unicameral. Aparece el Congreso Constituyente Democrático con 100 congresistas de las diferentes bancadas políticas. Por supuesto, en mayoría, cambio 90. Durante ese tiempo, 1992, era presidente del Congreso el doctor Carlos Torres y Torres Largo. Y era, vamos a llamar así, presidente del CCD, el ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka. Sí, señores. Y ese fue el objetivo, crear un Congreso más eficiente, moralizador en el Poder Judicial, reformar el TC. ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabemos. Ese famoso autogolpe del 5 de abril de 1992. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabes por qué lo hizo mi apreciado Sergio González? Para crear una nueva constitución. ¿Y por qué Fujimori quería crear una nueva constitución? Porque la constitución del 79 era una piedra en el zapato de Fujimori. Fujimori entró al poder para gobernar un largo tiempo. Y tenía una piedra en el zapato que no le permitía gobernar un largo tiempo. ¿Cuál fue? La Constitución de 1979. Aquella que decía que un gobernante no puede continuar en el gobierno 2 veces. La Constitución del 93 permitía que un presidente pueda reelegirse cuantas veces quisiera. Por esa razón, Alberto Fujimori cambió la Constitución de 1979 y creó la Constitución de 1993. ¿Sí, señor? Bueno, la población dijo, bueno, está bien el chinito. Y el chinito se ganó los aplausos. La población estaba ilusionada con el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional por parte de Alberto Fujimori. Fujimori luchó, es cierto, contra el terrorismo. Luchó contra el Sendero Luminoso, contra el MRTA y logró grandes resultados, señor. Grandes resultados. Fue tomado prisionero, nada más y nada menos, Abimael Guzmán Reynoso durante su gobierno. Miren ustedes, el 12 de septiembre de 1992, la Policía Nacional, el GEIN y la DINCOTE capturan a Abimael Guzmán Reynoso, líder y fundador de Sendero Luminoso. Este operativo estuvo dirigido por el general Quetín Vidal Herrera. Y con esto se desarticuló la presencia de Sendero Luminoso en nuestro Perú. Ya ustedes saben cuál fue la consecuencia, el resultado que tuvo, pues, la prisión de Abimael Guzmán Reynoso. Sí, señores, se publican muchas denuncias sobre el gobierno de Fujimori por los crímenes acontecidos por un comando paramilitar, el famoso comando Grupo Colina. Se dan el asesinato en Barrios Altos, el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, miren ustedes, y así, ¿no?
Señores, el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, con mayoría fujimorista en el Congreso. Acuérdense ustedes que la Constitución del 93 fue la Constitución promulgada por Alberto Fujimori a través de un referéndum, un sistema unicameral, y permite la reelección de la presidencia de la República y la pena de muerte. Señores, llegamos así al 95. Alan García ya había pasado la historia, Fujimori era la esperanza, y nuevamente ya con la Constitución del 93 se va a reelegir en 1995, venciendo al ilustre Javier Pérez de Cuellar. Miren ustedes, la bancada fujimorista aseguró, miren ustedes, los votos a favor de Alberto Fujimori, venciendo al ilustre Javier Pérez de Cuellar, iniciando un gobierno del 95 a el año 2000. Sí, señores, y en este tiempo se captura, nada más y nada menos, luego de la toma de rehenes en la Embajada de Japón, se captura a Néstor Serpa Cantorín, ¿no? Y a todo su grupo terrorista, acabando con ellos gracias a la presencia de este operativo militar protagonizado por el grupo Chavín de Huántar. Y así, en 1998, durante el segundo gobierno de Fujimori, asume el poder el alcalde de Lima, nada más y nada menos, Alberto Andrade Carmona, aquel que pasa la historia por haber cambiado el nombre de la Plaza de Armas. Antes se llamaba Plaza de Armas, Plaza Mayor. Él bautiza esto con el nombre de Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Señores, en el segundo gobierno de Fujimori vamos a notar la presencia nada más y nada menos del control de los medios de comunicación. Todas las noticias en los distintos medios de comunicación primero tenían que pasar por lectura del gobierno para luego, nada más y nada menos, ser emitidas a viva voz ante la población. Se compró los medios de comunicación, radio, televisión, los distintos canales, y por esto fue también procesado en adelante. Llegamos al año 2000, podía postular, se presenta a las elecciones y va a tener como rival político al doctor Alejandro Toledo Manrique, logrando, miren ustedes, vencerlo, porque este renuncia a participar en segunda vuelta electoral. Y Fujimori se convierte en presidente del Perú del año 2000 en adelante, hasta que todo iba bien, hasta que aparecen los controvertidos Vladivideos. Miren ustedes, aparece, señores, gracias a la presencia de distintos grupos liderados por Fernando Olivera Vega, ¿no? Aparecen estos videos donde el asesor presidencial se compraba a Tutti Limundi, y ahí está el video donde Alex Curi, ¿no? Recibe, miren ustedes, dinero de Montesinos, y con esto se viene abajo el gobierno de Alberto Fujimori. No hay más remedio que Fujimori le da de baja a su asesor y lo indemniza. Fujimori logra sacarlo del poder a Montesinos, indemnizándolo, y luego este va a huir con destino a Panamá. Fujimori, aprovechando la APEC en Brunei, Asia, viaja, pero nunca más regresa, y luego va a ser tomado prisionero y extraditado, ¿no?, a nuestro Perú y sentenciado luego de un proceso judicial por varios delitos. Sí, señores. Alberto Fujimori no regresa y desde el Japón envía un fax renunciando a la presidencia del Perú. El Congreso no acepta la renuncia y lo declara vacante, ¿no?, al presidente Alberto Fujimori, declarando vacante por incapacidad moral. Sí, señor. Abandona el cargo, en otras palabras, Alberto Fujimori. Abandona el cargo y el Congreso de la República se reúne para nombrar nada más y nada menos a este personaje en la historia de nuestro país, el doctor, abogado de profesión, nada más y nada menos, miren ustedes, ahí está, conocido con el nombre del Chaparrón, ¿no? Estamos hablando de quién. Se convierte en presidente de la República, nada más y nada menos, Valentín Paniagua Corazao,
presidente de la República desde el año 2000 hasta el 28 de julio del 2021, fecha en la cual convocaría elecciones y entregaría el mando nada más y nada menos a el doctor Alejandro Toledo Manrique. Fujimori empieza a extraditarlo, lo traen al Perú y empiezan los juicios. Y muchos fueron los delitos que cometió Alberto Fujimori, entre ellos crímenes, ¿no?, o atentados de lesa humanidad. Sí, señor, actualmente ha sido condenado, cubre prisión, está muy delicado y solamente la historia sabe qué es lo que acontecerá con él. ¿Qué habrá pasado luego del gobierno de Valentín Paniagua Curaçao? Señores, vendría el gobierno de Alejandro Toledo Manrique para luego entrar ya al gobierno de Ollanta Humala Tasso. Así es, y así llegar a nuestra historia actual. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Gracias. Un buen día.